Durante el almuerzo del domingo mi teléfono vibró. Número desconocido. No diga nada. Su nuera la está grabando. Leí el mensaje sin levantar la vista del plato. El mole todavía estaba caliente, el arroz soltaba vapor y las tortillas recién hechas perfumaban la mesa. Seguí masticando. Sonreí. Asentí cuando alguien hizo un comentario sobre el clima. Por fuera yo era la misma de siempre. Por dentro algo se cerró como una puerta pesada. Entendí en ese segundo exacto que no estaba sentada a la mesa de mi familia. Estaba sentada dentro de una trampa. Y alguien ahí quería verme caer. No levanté la cabeza. No fruncí el ceño. No miré a Lucía. Me limité a beber un sorbo de agua y a sonreír como si nada. Porque si el mensaje era cierto, y en ese momento todavía no sabía cómo cualquier gesto sería usado en mi contra. Me llamo Elvira Sánchez y tengo 67 años. Soy viuda desde hace 4. He vivido sola en mi casa desde que mi esposo murió, una casa de una sola planta, en un barrio tranquilo de Querétaro, con un patio pequeño y un limonero que él plantó cuando nació nuestro hijo. He criado a una familia, he trabajado más de 30 años como secretaria administrativa y he aprendido con el tiempo que la calma suele ser más poderosa que el grito. Los domingos desde hacía casi un año almorzábamos juntos. Raúl, mi hijo, Lucía, su esposa, y Mateo, mi nieto, de 17 años. A veces se sumaba alguna tía o un primo. Ese domingo éramos solo nosotros 4. Una mesa íntima, como le gustaba decir a Lucía. ¿Te sirvo más, suegra?, preguntó ella, con su sonrisa perfecta blanca, demasiado ensayada. Un poquito más de arroz, gracias, respondí. Lucía se levantó y sirvió con cuidado como si cada movimiento estuviera medido. Llevaba un vestido claro, maquillaje suave, perfume discreto. Siempre parecía lista para una foto. Raúl, en cambio, tenía ojeras profundas. Miraba su plato más de lo que me miraba a mí. ¿Cómo te has sentido esta semana, mamá?, preguntó él sin levantar la vista. Bien, hijo, como siempre. ¿Has dormido bien? Asentí. Noté que Lucía inclinó apenas la cabeza atenta, como si tomara nota mental de cada palabra. Mateo estaba callado, demasiado callado. Jugaba con el tenedor, evitando mirar a su madre, y cada tanto me lanzaba una mirada rápida e inquieta. «¿A tu edad?», dijo Lucía con voz dulce, «¿el descanso es tan importante? El médico siempre dice que los cambios llegan rápido sin avisar». «¿A tu edad?». La frase quedó suspendida en el aire como humo. Yo seguí comiendo. El mole sabía distinto ese día, más espeso, más pesado. ¿O quizá era yo? Mi teléfono vibró otra vez en el bolso que había dejado colgado en el respaldo de la silla. No lo toqué. «Si necesitas revisar un mensaje adelante», dijo Lucía. «No pasa nada». «No es importante», respondí sin mirarla. Mateo apretó los labios. Sus dedos temblaron apenas. Fue entonces cuando empecé a notar las pequeñas cosas. El centro de mesa, un arreglo de flores artificiales, estaba orientado directamente hacia mí, como apuntándome. El reloj de pared, que siempre miraba hacia la cocina, estaba girado hacia la mesa. Y el enchufe nuevo blanco brillante justo a la altura de los ojos, detrás de la repisa. Demasiado nuevo, demasiado limpio. No dije nada. «Estábamos pensando», continuó Lucía, «en organizar mejor algunas cosas. Ya sabes, por tu tranquilidad, para que no tengas que preocuparte sola». Raúl carraspeó. «Es solo por si acaso», agregó, «por seguridad». «Claro», dije, «siempre es bueno estar preparados». Sonreí. Masticaba despacio contando cada movimiento de la mandíbula. Si había cámaras, no les daría nada. Ninguna reacción, ninguna duda, ningún miedo. Después del postre,
Lucía insistió en acompañarme hasta la puerta. Me abrazó un segundo más de lo normal. Deberíamos vernos entre semana, dijo. Tal vez un cafecito, para que no estés tan sola. Tengo clases los martes, respondí, y el club de lectura los jueves. Su sonrisa se tensó apenas. Mateo no se despidió. Se quedó en el pasillo inmóvil mirándome. Cuando tomé mi bolso, sentí algo extraño. El peso no era el mismo. Metí la mano disimuladamente. Mis lentes de lectura no estaban en el bolsillo exterior, donde siempre los guardaba. Estaban adentro junto a una hoja doblada. No la saqué ahí, no podía. Salí a la calle. El sol de la tarde bañaba la acera. Respiré hondo. Caminé despacio hasta mi coche. Nadie me siguió. Nadie llamó mi nombre. Me senté al volante y recién entonces abrí el bolso. La hoja estaba escrita a lápiz con letra joven apurada. Abuela, no reacciones. Hay cámaras en tu casa. Mamá las puso. Tío Pineda la está ayudando. Quieren decir que estás mal para quedarse con tu casa. Dejé algo para ti en el coche. Perdón. Mateo. Leí el mensaje 3 veces. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. Miré alrededor. Nadie. Abrí la guantera. Allí estaba una memoria USB azul pequeña con las iniciales MS marcadas con plumón. Cerré la guantera. Arranqué el coche. Sonreí cuando Lucía apareció en la ventana y me saludó con la mano. Le devolví el gesto. Conduje a casa despacio, respetando cada señal, cada semáforo. No temblé hasta que cerré la puerta detrás de mí. Esa noche, cuando por fin estuve sola, entendí algo con absoluta claridad. Si alguien me estaba observando, si habían decidido que yo era un problema que había que mover del camino, no iban a encontrar en mí a una mujer confundida. Iban a encontrar a alguien que sabía esperar. Cerré todas las cortinas antes de encender la luz. No porque creyera que alguien pudiera verme desde afuera, sino porque necesitaba sentir que el mundo se había reducido a esas paredes, a mi casa, a mi silencio. Dejé el bolso sobre la mesa de la cocina y me quedé de pie unos segundos escuchando. El refrigerador zumbaba con su sonido viejo y constante. El reloj marcaba las 8 con un tic-tac tranquilo, casi insultante. Saqué la memoria USB del bolso y la sostuve entre los dedos. Era ligera e insignificante, y sin embargo sentía que pesaba como una piedra. Tranquila, Elvira, me dije en voz baja. Primero mira, luego piensa. Encendí la laptop y la llevé a la mesa. Me senté derecha, como si alguien estuviera evaluando mi postura. No por miedo, por costumbre. Inserté la memoria. Apareció una sola carpeta casa, dentro decenas de archivos con fechas. Respiré hondo y abrí el primero. Era mi recámara. Me vi a mí misma de espaldas, abrochándome el sostén frente al espejo. La toma venía desde arriba ligeramente ladeada. Reconocí el ángulo de inmediato, el detector de humo. Sentí un golpe seco en el estómago. Cerré el archivo, abrí otro. La cocina. Yo en bata azul, preparando café por la mañana. La luz entrando por la ventana. La fecha indicaba hacía 3 semanas. En otro me veía sentada en la cama, secándome el cabello. En otro, en el baño cepillándome los dientes, la cara aún hinchada de sueño. No había sonido. No lo necesitaban. Me quité los lentes y me froté los ojos. No lloré. Todavía no. Llorar vendría después, o quizá no vendría nunca. Seguí abriendo archivos. Algunos estaban marcados con una estrella roja. En esos, la imagen estaba cortada, editada. En uno, aparecía yo buscando algo en la cocina, abriendo cajones. El clip terminaba justo antes de que encontrara el colador
y siguiera con lo mío. En otro me veía leyendo en voz alta una nota hablando sola. Sabía exactamente qué era. Un ejercicio de pronunciación que usaba para mis clases del taller de lectura en la biblioteca. Pero sin contexto, parecía otra cosa. Esto no es un descuido, murmuré. Esto es un plan. Había capturas de pantalla de conversaciones, WhatsApp. El nombre de Lucía aparecía una y otra vez. El otro contacto estaba guardado como Pineda. Reconocí el apellido. El hermano de Lucía. El asesor. El que siempre hacía preguntas sobre mi casa, mis ahorros, mis papeles. Necesitamos más escenas donde se vea perdida. Corta la parte donde recuerda fechas. Así parece confusión real. Leí cada línea con una calma que no sabía que tenía. Había una conversación con Raúl, mi hijo. ¿Cuándo podemos avanzar? 2 semanas más y ya. El doctor está listo. Cerré la laptop. Me levanté y caminé hasta el fregadero. Serví un vaso de agua y bebí despacio mirándome reflejada en la ventana oscura. Mi cara estaba pálida, sí, pero mis ojos estaban claros, presentes. Volví a la mesa, abrí otro archivo, un documento en PDF, plan fases PDF. 5 fases: instalación, observación, edición, evaluación médica, venta, todo detallado, fechas, nombres, cantidades, mi casa evaluada en cifras exactas, mis ahorros, incluso una nota sobre opciones de residencia económica, asilo. La palabra estaba ahí fría sin vergüenza. Ahí entendí algo más profundo que el miedo. No se trataba solo de dinero, se trataba de borrarme, de volverme un estorbo manejable, una mujer vieja a la que había que mover de lugar. Me levanté de nuevo. Caminé por la casa encendiendo luces. El pasillo, el baño, la recámara. Miré cada objeto con otros ojos. El enchufe nuevo, la lámpara del buró con un pequeño orificio en la base que nunca había notado. El gallo de cerámica que Daniel me regaló en nuestro aniversario 30, colocado sobre el refrigerador. Lo tomé con cuidado. Dentro, escondido en la cresta, estaba el lente. No arranqué nada, no rompí nada. Coloqué el gallo exactamente como estaba. Todavía no susurré. Busqué el detector de humo del pasillo. Subí a la silla. Aflojé la tapa. Ahí estaba. Una cámara más pequeña que mi uña. La dejé en su sitio. Fui al baño. Revisé la rejilla del extractor. Otra. 4 cámaras en total. Me senté en la orilla de la cama. Pensé en cada momento privado de los últimos meses. En las noches en que hablaba con Daniel en voz baja. En las mañanas en que me quedaba un minuto más sentada juntando fuerzas. Todo había sido visto, grabado, editado. El enojo llegó entonces lento, pesado. No era un fuego descontrolado, era algo más frío, más claro. Saqué el teléfono y escribí un mensaje nuevo. No a Lucía, no a Raúl, a alguien que no estaba en ningún grupo familiar. Tía Norma, necesito verte mañana. Es importante. Por favor, no le digas a nadie. La respuesta llegó casi de inmediato. Claro, comadre. ¿Todo bien? Lo estará. Apagué la laptop. Guardé la memoria USB en un sobre manila y la escondí detrás de los libros de la sala. Luego me senté en la mesa y respiré. Si me estaban observando, verían a una mujer tranquila, metódica, capaz. Esa noche dormí poco, pero no por miedo. Dormí poco porque mi mente trabajaba. Recordé cada pregunta de Lucía, cada visita de Pineda, cada silencio de Raúl. Todo encajaba ahora, con una precisión dolorosa. Al amanecer me levanté temprano. Me bañé, me vestí con cuidado. Preparé café y lo bebí despacio sentada en la mesa justo donde sabían que podían verme.
Tomé una libreta y escribí la lista del supermercado. Hice un crucigrama. Llamé a una amiga del club de lectura para confirmar la reunión del jueves. Si querían pruebas de que yo estaba bien, se las daría, pero también estaba reuniendo las mías. Porque si Lucía había pensado que yo sería una víctima silenciosa, estaba a punto de aprender algo muy distinto. Yo sabía observar, sabía esperar y, sobre todo, sabía planear. A partir de ese lunes empecé a vivir dos vidas. La primera era la que ellos veían. Me levantaba a la misma hora de siempre. Abría las cortinas del comedor con movimientos lentos y precisos. Preparaba café en la cafetera vieja, no en la nueva, que Lucía había insistido en regalarme para que no me complicara. Pagaba cuentas sentada en la mesa con los recibos bien acomodados. Leía el periódico en voz alta, como siempre había hecho, comentando alguna noticia, como si Daniel aún estuviera ahí para escucharme. Si había cámaras, les daría escenas limpias, ordenadas. Una mujer mayor, sí, pero plenamente consciente. La segunda vida comenzaba cuando salía de casa. El martes por la mañana fui a la biblioteca municipal, donde desde hacía años participaba en un taller de lectura para adultos mayores. Saludé a la bibliotecaria. Por su nombre, firmé la lista, conversé con dos señoras sobre un libro nuevo. Todo quedaba registrado en horarios, en testigos, en rutinas, no por paranoia, sino por prudencia. Después caminé 3 cuadras hasta una panadería pequeña, de esas que aún huelen a mantequilla caliente desde la acera. Ahí me senté en una mesa del fondo, pedí café con leche y esperé. Mateo llegó 5 minutos tarde. Tenía la mochila colgada de un solo hombro y la mirada cansada. Cuando me vio, dudó. Luego se acercó y se sentó frente a mí. Abuela dijo en voz baja: «Perdón, de verdad». «Gracias por avisarme», respondí. «Eso es lo único que importa ahora». Miró alrededor nervioso. «No le dije a nadie que venía», añadió. «Dije que tenía que estudiar con un amigo». Asentí. No era momento de reproches. «Cuéntame todo», le pedí, «desde el principio». Mateo apretó las manos alrededor de la taza. «Hace meses encontré unas cajas en el closet de papá. Cámaras, cables. Dijo que eran para seguridad para tu casa. Mamá dijo que era por tu bien. Yo les creí al principio». Tragó saliva. Luego escuché a mamá hablando con mi tío Pineda. Decían que necesitaban más videos donde parecieras confundida, que había que editar mejor, que el doctor ya estaba de acuerdo. Sentí un nudo en la garganta, pero mantuve la voz firme. «¿Y tu papá?» No decía nada, solo preguntaba cuánto faltaba, cuándo se podía vender la casa. Bajó la mirada. «Quise decirte antes, pero no sabía cómo. Tenía miedo. Son mis papás». Extendí la mano y la apoyé sobre la suya. «Hiciste lo correcto», le dije, «aunque doliera». Mateo respiró hondo. Copié todo lo que pude cuando ellos no estaban. Videos, mensajes, documentos. Está todo en la memoria. Si se dan cuenta, no se darán, lo interrumpí. No si seguimos con cuidado. Pagamos y salimos por separado como 2 extraños. Caminé despacio hacia la casa de tía Norma, una amiga de años, de esas que saben guardar silencio. Norma me recibió con un abrazo largo. Su casa olía a jabón de lavandería y a sopa recién hecha. «Dime la verdad, Elvira», dijo apenas cerró la puerta. «¿Qué pasa?» Saqué el sobre manila del bolso y lo puse sobre la mesa. «Me están grabando», respondí. «En mi propia casa». No se llevó la mano a la boca, no gritó. Solo cerró los ojos un segundo. «Lo sabía», murmuró. «Lucía siempre me dio mala espina». Le conté todo, desde el mensaje hasta las cámaras. Norma escuchó sin interrumpir, asentando despacio. «No estás sola», dijo cuando terminé.
y no vamos a permitir esto. Ese mismo día, por recomendación suya, pedí cita con una abogada, licenciada Serrano, especialista en derechos de adultos mayores. Su oficina era pequeña, con muebles de madera oscura y estantes llenos de expedientes. Me miró a los ojos mientras hablaba sin lástima. «Esto es grave», dijo. «Violación de la privacidad, abuso patrimonial, conspiración». Le mostré la memoria USB. Revisó algunos archivos. Sus labios se tensaron. «¿Quieren declararla incapaz?», continuó. «Y vender su casa rápido. He visto esto antes». «¿Qué hacemos?», pregunté. «Nada». Todavía respondió. «Seguimos observando, documentamos. Usted actúa normal, yo preparo el terreno». Asentí. Era exactamente lo que yo había pensado. Esa noche volví a casa con una sensación extraña. Caminé por cada habitación, sabiendo dónde estaban los lentes ocultos. Me senté en la sala, tomé un cuaderno y escribí la lista de pendientes, cada letra clara, cada palabra firme. Si Lucía esperaba ver a una mujer confundida, le daría una lección de paciencia, porque yo ya no estaba reaccionando. Estaba construyendo algo más grande. El siguiente domingo regresé a la casa de Raúl y Lucía como si nada hubiera pasado. Me puse un conjunto sencillo, pero impecable, me peiné con calma y elegí unos aretes pequeños que Daniel me había regalado en un aniversario. No era vanidad, era armadura. Cuando llegué, Lucía abrió la puerta antes de que tocara. «Suegra», exclamó, como si me hubiera extrañado de verdad. «Pase, pase. Hoy hice caldo de res, del que a usted le gusta». Su sonrisa era la misma, demasiado blanca, demasiado lista. Entré y respiré ese olor familiar que siempre me ablandaba el corazón: cilantro, elote, carne cocida lento. Por un segundo quise que todo fuera un malentendido, pero entonces vi el comedor. El florero estaba nuevamente orientado hacia la mesa, el reloj girado apenas hacia mi silla, y en la esquina, junto al enchufe nuevo, un ambientador de esos que se conectan a la pared brillante recién puesto, justo a la altura de los ojos. Me senté sin mirar nada de más. Me acomodé el bolso en el respaldo exactamente como siempre. Crucé las manos sobre el regazo. Sonreí. «Qué rico huele», dije. Raúl llegó con una jarra de agua de Jamaica. Tenía la camisa arrugada y una sombra en la barba. Cuando me besó la mejilla, su boca rozó mi piel con una suavidad culpable. No me miró a los ojos. «Hola, mamá», murmuró. «Hola, hijo». Mateo estaba en el pasillo quieto como un poste. Cuando nuestras miradas se encontraron, él parpadeó rápido como si me dijera: «Aquí estoy». Yo asentí apenas una fracción de segundo, lo suficiente para que supiera que lo entendía. Nos sentamos. Lucía sirvió el caldo, como si estuviera en un programa de cocina, con gracia, con cuidado, con comentarios amables para llenar el aire. «Le puse garbanzo extra, suegra», dijo. «Sé que le gusta». «Gracias, Lucía», respondí. Y entonces, como si fuera parte de una obra ensayada, se abrió la puerta. «¿Ya empezaron sin mí?», dijo una voz masculina. No tuve que girarme para saber quién era. El paso seguro, el olor a loción fuerte y cara. Era Pineda. Entró sin pedir permiso, con una botella de vino en la mano, como si trajera un trofeo. Traje el ligero reloj brillante, la seguridad de quien cree que el mundo le debe algo. Doña Elvira saludó. «Qué gusto verla. ¿Cómo se siente?». Esa pregunta, siempre esa pregunta, no era interés, era evaluación. «Muy bien», contesté. «Gracias por preguntar». Pineda se sentó en la cabecera, donde normalmente se sentaba Raúl. Raúl no dijo nada. Solo tomó su lugar a un lado, como alguien que se ha rendido antes de pelear.
Lucía sirvió el vino. Yo tomé un sorbo pequeño por cortesía. Pineda levantó su copa. Por la familia, dijo, y por cuidar a los nuestros cuando más lo necesitan. Mateo bajó la vista al plato. Comimos unos minutos. Conversación ligera. El clima. La escuela. Un vecino que pintó su casa de un color terrible. Yo reía cuando tocaba reír. La cuchara iba y venía con ritmo constante. Si había una cámara apuntando a mi cara, vería serenidad. Fue Pineda quien cambió el tema como era de esperarse. Raúl me estaba contando que usted sigue viviendo sola en su casa, dijo cortando un pedazo de carne con calma. Una casa grande, con patio, ¿no? Con un patio pequeño, respondí, y un limonero. Claro, claro, pero aún así, mucho mantenimiento. Y a su edad. Ahí estaba otra vez. A mi edad todavía puedo barrer mi patio, interrumpí suavemente sin perder la sonrisa. Lucía soltó una risita demasiado alta. Ay, suegra, no se enoje. Solo nos preocupa. Usted sabe que a veces se le van cositas. ¿Cositas? Pregunté como si de verdad no entendiera. Pineda se inclinó un poco hacia adelante. No lo tome a mal. Mire, hay un tema que conviene hablar con calma, con respeto. La planificación. Para evitar problemas, si un día, Dios no quiera, usted se enferma o se confunde. Cosas normales. La vida. Lucía asintió como si estuviera escuchando a un doctor. Y nosotros queremos ayudarla, dijo, para que todo sea más fácil. Raúl seguía mirando el plato. Sus manos jugaban con el borde del vaso. Tenía los dedos tensos. Yo podía sentir el impulso de levantarme y gritarles que los había descubierto, que tenía pruebas que eran unos criminales. Pero no lo hice, porque licenciada Serrano había sido clara. Todavía no, doña Elvira. Deje que den el siguiente paso. Es ahí donde los atrapamos. Así que respiré y actué. ¿Y qué quieren que haga? Pregunté con voz tranquila. Pineda sonrió satisfecho, como si hubiera ganado una batalla. Lucía se levantó y regresó con una carpeta azul. La puso sobre la mesa con cuidado, como si fuera algo delicado. Solo es un documento sencillo, dijo. Nada malo. Una autorización para que Raúl pueda apoyarla con trámites si usted lo necesita. Vi la carpeta sin tocarla. No abrí nada. No tomé la pluma. Miré a Raúl. ¿Tú sabes de esto?, pregunté. Raúl levantó la vista por primera vez. Sus ojos estaban rojos, cansados. Es... Por si acaso, mamá dijo. La voz le salió rota. Lucía y Pineda dicen que es lo mejor. Ahí estuvo. La confesión más triste del mundo. Yo no decidí. Yo solo obedecí. Volví la mirada a la carpeta y fingí dudar. Ay, hijo, dije bajando un poco la voz. Es que últimamente sí me siento... no sé. A veces me quedo pensando si ya apagué la estufa o si cerré la puerta. Me da miedo equivocarme. Mateo me miró con un destello de alarma. Yo no le devolví la mirada. No podía. Lucía se suavizó de inmediato como una actriz que por fin tiene la escena que quería. Ve, dijo, no es para asustarla, es para cuidarla. Pineda se recargó en su silla complacido. No se preocupe, añadió. Esto es normal. A muchos les pasa, y si usted lo firma, ya queda protegido todo. Su casa, sus cuentas, su bienestar, sus cuentas, mi casa, mi bienestar. Palabras limpias para un robo sucio. Yo respiré hondo, como si estuviera por tomar una gran decisión. No hoy, dije al fin con suavidad. Déjenme leerlo con calma. Ya sabe, yo soy de pensar bien las cosas. La sonrisa de Lucía se tensó un segundo, apenas 1 milímetro. Pineda frunció los labios,
pero se recompuso rápido. Claro, dijo, con calma. Pero no lo deje para después. Estas cosas se vuelven urgentes cuando uno menos lo espera. Terminamos el almuerzo. Lucía me abrazó al despedirse, apretando demasiado. Le mando mañana el contacto de un geriatra buenísimo, susurró en mi oído. Solo para una valoración, para estar tranquilos. Sentí el hielo subirme por la nuca, pero seguí sonriendo. Conduje a casa despacio. Entré y cerré con llave. Caminé por las habitaciones, mirándolo todo con ojos nuevos. Las cámaras seguían donde las había dejado, pero algo no estaba igual. En la sala sobre el mueble vi que el portarretratos de Daniel estaba girado un poco hacia la izquierda. Yo nunca lo movía. Nunca. Lo enderecé sin pensar. Y entonces lo vi un pequeño punto negro en la parte trasera del marco. Un lente nuevo. Más pequeño. Más moderno. Me quedé inmóvil. Alguien había entrado a mi casa. Saqué el teléfono con calma y llamé a la licenciada Serrano. Ya dieron el siguiente paso, le dije en voz baja. Y no solo fue el papel. Entraron a mi casa, pusieron otra cámara. Hubo un silencio corto al otro lado. Entonces doña Elvira respondió ella. Ahora sí empezamos de verdad. No dormí esa noche. No porque tuviera miedo, sino porque la certeza ya no me dejaba espacio para la duda. Habían cruzado una línea nueva. Entrar a mi casa sin permiso. Plantar otra cámara. Eso ya no era solo una idea perversa, cuidadosamente planeada. Era un delito en marcha. A las 7 en punto de la mañana siguiente, la licenciada Serrano estaba sentada en mi comedor con su portafolio abierto y el ceño fruncido. Traía consigo a un técnico en informática forense, un hombre callado que miraba cada enchufe, cada detector, cada objeto con una atención quirúrgica. No quite nada, me dijo la abogada. Todo debe quedar exactamente como está. El técnico trabajó en silencio durante casi una hora. Confirmó lo que yo ya sabía. Las cámaras nuevas transmitían en tiempo real. Alguien estaba viendo mi casa en ese mismo momento. Esto nos da una ventaja enorme, dijo Serrano cuando él se fue. No solo los vamos a detener, vamos a demostrar intención, seguimiento y reincidencia. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Ahora respondió, sigue con su vida normal, pero quiero que esté preparada. Ellos van a acelerar. No se equivocó. Ese mismo martes por la tarde, Lucía me llamó. Suegra. ¿Cómo amaneció?, dijo con voz cantarina. Oiga, ya le conseguí cita con el geriatra. Es mañana en la mañana. Muy bueno, muy recomendado. Así ya nos quitamos la preocupación. Mañana pregunté. ¡Qué rápido! Es que cuando se trata de la salud, no hay que esperar, respondió. Paso por usted a las 9. Déjame pensarlo, dije. Hoy me siento algo cansada. Hubo una pausa, un segundo de silencio que me dijo todo. Claro, respondió al fin. Pero no lo deje, suegra, es por su bien. Colgué y respiré despacio. El geriatra no era para ayudarme, era para etiquetarme. Esa noche, mientras preparaba algo ligero de cenar, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Mensajes, llamadas perdidas, no de Lucía, de familiares, de conocidos. Todo bien, Elvira Lucía. Dice que estás un poco desorientada. Si necesitas ayuda, aquí estamos. Sentí una mezcla de rabia y tristeza. La red ya estaba en movimiento. La versión de ellos avanzaba más rápido que la verdad. A la mañana siguiente no fui al geriatra. En su lugar fui a la biblioteca. Firmé mi asistencia. Saludé a la encargada. Di mi clase completa. 10 personas podían dar fe de dónde estuve y cómo me comporté. Al salir, la licenciada Serrano me esperaba en su coche. Hicieron circular rumores, le dije. Lo sabemos, respondió.
Ya presenté la solicitud de orden de restricción preventiva y una denuncia formal por vigilancia ilegal. Mi teléfono vibró otra vez, esta vez un número desconocido. No contesté. 2 horas después, alguien golpeó mi puerta. Eran 2 mujeres. Una de ellas mostró una identificación. «Somos del DIF», dijo. «Recibimos un reporte de preocupación por su bienestar». Sentí el golpe en el pecho. Ahí estaba, la jugada sucia. «Pase», respondí sin alzar la voz. Las dejé entrar. Se sentaron en la sala. Me hicieron preguntas: ¿qué día era? Si recordaba mi dirección, si sabía con quién hablaba. Contesté todo con calma. Les ofrecí agua. Les mostré mi agenda, mis actividades semanales, mis recibos pagados, mis medicamentos ordenados por día. Una de ellas tomó notas. La otra me observaba con atención. «¿Quién vive con usted?», preguntó. «Nadie». «¿Se siente sola?». No respondí. «Me siento en paz». Cuando se fueron, me agradecieron la colaboración. Cerré la puerta con cuidado. Mis manos no temblaban, pero dentro de mí algo se había endurecido. Esa misma tarde, la licenciada Serrano me llamó. El reporte del DIF quedó registrado como infundado, dijo. «Eso juega a nuestro favor. Están dejando huella». Al caer la noche, revisé la cámara legal que Serrano había instalado discretamente en la entrada con orden y todo. Retrocedí la grabación. A las 11:42, una figura apareció frente a mi puerta. Raúl. Miró a ambos lados, sacó una llave, entró. Lo vi caminar por la sala nervioso, mirar el marco del retrato, ajustarlo, revisar el enchufe, tomar el florero. No sabía que yo lo estaba viendo todo desde mi teléfono, sentada en la cocina, con el corazón apretado, pero la mente clara. No toqué nada, no salí, no grité. A la mañana siguiente, llevé la grabación a la oficina de Serrano. «Ese es su hijo», dijo ella, sin suavizar la verdad. «Sí, eso complica lo emocional, pero fortalece lo legal». Presentamos la evidencia. La orden de restricción fue concedida ese mismo día. Raúl, Lucía y Pineda tenían prohibido acercarse a mí o a mi casa. Pensé que eso los detendría. Me equivoqué. 2 días después salí a recoger el periódico. Mi coche estaba rayado de lado a lado. En la pintura, alguien había escrito con una llave «incapaz». Miré alrededor. Nadie. Volví a entrar y cerré la puerta. No lloré. Llamé a la policía. Entregué el video de la cámara. Esa noche, Lucía fue arrestada por violar la orden de restricción. Raúl pagó la fianza. Y yo entendí algo con absoluta claridad. Ya no estaban intentando ayudarme. Estaban luchando por no perderlo todo. La detención de Lucía no la detuvo. La enfureció. Durante 2 días, el silencio fue absoluto. Ni llamadas, ni mensajes, ni vecinos curiosos. Yo seguí con mi rutina. Desayuno a la misma hora, caminata corta, biblioteca, casa. Cada paso medido, cada acción pensada. No porque temiera equivocarme, sino porque entendía que el final se acercaba, y los finales siempre son peligrosos cuando alguien siente que lo está perdiendo todo. El viernes por la tarde, la licenciada Serrano me llamó. «Van a intentar limpiar su imagen», me dijo. «Lo harán en público. Necesitan testigos». «¿Dónde?», pregunté. «Mañana. El bautizo del hijo de la prima de Lucía. Me confirmaron que Raúl va a hablar, que van a aclarar rumores». Cerré los ojos un segundo. El bautizo. La iglesia del barrio, familias completas, fotografías, sonrisas. Era el escenario perfecto. «Entonces ahí será», respondí. La abogada guardó silencio un instante. «¿Estás segura?». «Sí, ya esperé lo suficiente. Esa noche
Elegí con cuidado la ropa que llevaría. Un vestido azul oscuro, sencillo, elegante. El que usé cuando Daniel recibió su último reconocimiento en el trabajo. No era nostalgia, era presencia. Quería entrar a ese lugar como quien sabe exactamente quién es. El sábado la iglesia estaba llena. El murmullo de conversaciones se mezclaba con el olor a incienso y flores frescas. Yo llegué sola y me senté en una de las bancas laterales cerca del pasillo. Algunas personas me miraron con curiosidad, otras desviaron la vista. Ya habían escuchado cosas. Eso también lo sabía. Raúl estaba al frente junto a Lucía. Ella llevaba un vestido claro cabello perfectamente arreglado. Cuando me vio entrar, abrió los ojos apenas un segundo. Luego volvió a sonreír. La ceremonia avanzó. Agua bendita, fotografías, aplausos suaves. Después, el sacerdote dio espacio para unas palabras familiares. Raúl tomó el micrófono. Gracias por estar aquí, comenzó. La familia es todo. Y en momentos difíciles es cuando más debemos cuidarnos. Algunas cabezas asintieron. Lucía apretó su brazo. Han circulado rumores injustos, continuó. Cosas que nos han lastimado. Especialmente a mi esposa, que solo ha querido ayudar. Sentí como el aire cambiaba. Era ahora o nunca. Me levanté. No caminé rápido. No interrumpí. Esperé a que Raúl hiciera una pausa. Entonces avancé por el pasillo central. Mis pasos resonaron en el suelo de piedra. Varias personas se giraron. Perdón, dije con voz clara. Yo también quisiera decir algo. Raúl se quedó inmóvil. Lucía me miró como si no pudiera creerlo. El sacerdote dudó un segundo, pero la licenciada Serrano ya estaba de pie, mostrando un documento. Todo estaba preparado. Tomé el micrófono. Mi nombre es Elvira Sánchez, dije. Soy la madre de Raúl. Algunas personas murmuraron. Yo respiré. Durante meses, mi nuera instaló cámaras ocultas en mi casa, en mi recámara, en mi baño. Grabaron mi vida privada sin mi consentimiento. Un murmullo más fuerte recorrió la iglesia. Lucía dio un paso al frente. «Eso no es verdad», exclamó. Levanté una mano. «Hay pruebas», continué. «Videos, mensajes, planes escritos. Todo está en manos de la fiscalía». Raúl abrió la boca, pero no dijo nada. La licenciada Serrano hizo una seña. En la pantalla improvisada junto al altar apareció un video. Un fragmento breve. Yo en mi cocina, editada para parecer perdida. Luego el mismo video sin cortes. Completo. Claro. Alguien jadeó. Luego aparecieron los mensajes. Las fechas. Las frases «Córtalo, así parece demencia ya casi». Lucía empezó a gritar que era una mentira, que yo estaba confundida. Su voz rebotó en las paredes de la iglesia y murió ahí. También intentaron declararme incapaz, dije. Para vender mi casa, para quedarse con mis ahorros, para borrar mi voz. Raúl se dejó caer en una silla. No lloró, solo se quedó mirando el suelo. No estoy aquí para vengarme, añadí. Estoy aquí porque el silencio protege a los abusadores, y yo ya no voy a guardar silencio. Entregué el micrófono y me di la vuelta. No hubo aplausos, no los necesitaba. Hubo algo mejor, miradas que cambiaron. Susurros que ya no me señalaban a mí. Cuando salí de la iglesia, el aire me golpeó la cara como una liberación. La licenciada Serrano caminó a mi lado. La fiscalía va a actuar rápido, me dijo. Lucía violó de nuevo la orden de restricción al acercarse a usted hoy. Miré hacia atrás una última vez. Vi a Lucía rodeada de gente llorando, intentando explicar. Vi a Raúl solo. No sentí triunfo, sentí cierre. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin sobresaltos. Pero la historia aún no había terminado.
La fiscalía actuó más rápido de lo que yo esperaba. Tal vez porque el caso ya estaba armado desde antes. Tal vez porque el escándalo en la iglesia había hecho imposible seguir fingiendo que nada pasaba. O tal vez porque a veces cuando alguien habla en el momento justo, las piezas caen solas. El lunes por la mañana, la licenciada Serrano me llamó temprano. Doña Elvira dijo: ya hay cargos formales, vigilancia ilegal, abuso patrimonial, violación de orden de restricción y conspiración. Me senté en la orilla de la cama con el teléfono aún en la mano. Raúl pregunté, aunque sabía la respuesta. También respondió: no como autor principal, pero sí como colaborador. Y Pineda perdió su licencia. Está siendo investigado por otros casos similares. Colgué despacio. No sentí alivio inmediato. Sentí algo más pesado, el duelo final por el hijo que creí conocer. Ese mismo día, un juez ratificó la orden de restricción y autorizó una revisión completa de todos mis bienes, no para quitármelos, sino para protegerlos. La licenciada Serrano me explicó cada paso con paciencia: fideicomiso, custodia legal de decisiones médicas, todo a mi nombre, blindado. Nadie puede tocar nada sin su consentimiento, me dijo, ni ahora ni después. Mateo vino a casa esa tarde. Tocó 2 veces antes de entrar, como si el mundo hubiera cambiado de reglas. ¿Estás bien, abuela?, preguntó. Lo abracé fuerte, más fuerte de lo que había hecho en semanas. Estoy mejor, respondí, gracias a ti. Bajó la mirada. Mamá no para de llamarme, dijo. Dice que la traicioné. Le levanté el rostro con 2 dedos. La verdad no es traición, le dije. Es responsabilidad. El proceso legal avanzó durante meses. No fue rápido ni limpio. Hubo audiencias, documentos, intentos de negociación. Lucía lloró frente al juez. Raúl pidió una segunda oportunidad. Yo no hablé más de lo necesario. Dejé que los hechos hablaran por mí. El fallo llegó una mañana de otoño. Lucía fue sentenciada por los delitos cometidos. No iría a prisión de inmediato, pero tendría antecedentes, terapia obligatoria y una orden permanente de alejamiento. Pineda enfrentaría cargos mayores. Raúl perdió su trabajo y quedó bajo supervisión judicial. No celebré, tampoco me derrumbé. Cuando todo terminó, hice algo que no esperaba hacer: vendí la casa. No porque me la hubieran quitado, no porque tuviera miedo, sino porque ya no era hogar. Demasiadas sombras, demasiadas miradas invisibles. Me mudé a un lugar más pequeño cerca de la biblioteca, con ventanas grandes y vecinos que saludan por nombre. Planté un nuevo limonero en el patio. Mateo me ayudó a cavar el hoyo. Nos reímos cuando la tierra salió más dura de lo esperado. Este va a crecer fuerte, dijo él. Como tú, respondí. Volví a mis clases, al club de lectura, a las caminatas matutinas. Algunas personas me miraban distinto ahora, con respeto o con incomodidad. Yo seguí igual. No necesitaba aprobación. Una tarde, mientras preparaba café, me di cuenta de algo simple y profundo. Ya no miraba al techo buscando lentes ocultos. Ya no bajaba la voz. Ya no actuaba. Vivía. A veces Mateo se quedaba a dormir. Hablábamos de la escuela de planes del futuro. Nunca hablábamos de sus padres a menos que él lo hiciera. El tiempo, entendí, no borra todo, pero ordena. Un domingo, mientras desayunábamos pan dulce en la mesa, Mateo me miró y dijo: Abuela, ¿tú sabías que podías con todo esto? Pensé un momento antes de responder. No le dije, pero sabía que no iba a dejar que me borraran. Y eso fue suficiente. Hoy, cuando alguien me pregunta si tuve miedo, digo la verdad: sí. El miedo estuvo ahí, pero nunca estuvo al mando. Porque la edad no te vuelve invisible, te vuelve peligrosa. Si te subestiman. Si llegaste hasta aquí, tal vez esta historia tocó algo en ti.
Tal vez reconociste silencios, miradas, decisiones difíciles. Si es así, no te lo guardes. Déjame un comentario y dime desde dónde estás viendo esta historia. Aquí compartimos relatos que nos recuerdan que la dignidad no tiene edad y que incluso cuando todo parece perdido, la voz todavía importa. Si quieres seguir acompañándonos, suscríbete. Hay muchas historias más esperando ser contadas. Sigamos este camino juntos.